A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Una niña recuerda así un bello momento de su infancia que, a pesar de todo, terminó en llanto. Soy una niña de 4 años, de cara colorada, redonda, colorada, chatita y fea. Sentada en el umbral de mi casa, muevo los labios como leyendo un libro que tengo en la mano y espío con el rabo del ojo el efecto que causo en el transeúnte. Unos primos me avergüenzan gritándome que tengo el libro al revés y corro a llorar detrás de la puerta. Esa niña se llama Alfonsina Storni y a sus 4 años ya quería impresionar a alguien simulando que sabía leer. Pasaron los años y esa niña, convertida en mujer, impresionó a los lectores, demostrando que sus versos eran de gran vuelo poético. Alfonsina Storni tuvo una vida intensa que se resolvió de manera dramática. En Mar del Plata, una madrugada decidió entrar caminando hasta las profundidades del mar. Antes de tomar aquella decisión, Alfonsina Storni había escrito un poema en el cual anunciaba su final y le pedía al mar que le pusiera como lámpara una constelación. Y así concluyó la vida de Alfonsina Storni, un día como hoy, 25 de octubre de 1938. Y desde entonces, los lectores de su poesía nos preguntamos qué poemas nuevos se fue a buscar al fondo del mar. Las principales noticias del día. Titulares. Miércoles se reúne la mesa técnica por proyecto de ley de seguridad. El Fondo Monetario Internacional inicia última revisión de metas del acuerdo con Ecuador. El Consejo Nacional Electoral recibió las firmas para la consulta popular que busca prohibir la minería metálica en el Chocó andino. Guadalupe Llori acusada de beneficiarse de contribuciones de sus colaboradores. Avanzan los trabajos de obra civil en 8 zonas del metro de Quito. En el segmento de opinión, un país con múltiples miradas. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero. ¿Está el presidente enamorado de un error? Talía Flores, candidatos en Black Friday electoral. José Hernández, el coronel Calle se fue por hablar demasiado. Noticias del día. Este miércoles se reúne mesa técnica por proyecto de ley de seguridad. Este miércoles 26 de octubre se reunirá la Mesa de Seguridad Integral con las especialistas técnicos y asesores de los poderes legislativo y ejecutivo para revisar las propuestas que se incluirán en el proyecto de Ley de Seguridad Integral y fortalecimiento de la fuerza pública, según el programa de actividades del portal web de la Función del Estado. Se van a sistematizar los aportes que enviaron las instituciones para que esos insumos vayan quedando en el articulado, explicó Luis Esteban Torres, asambleísta, quien promueve la tenencia y porte de armas para aquellos ciudadanos que quieran defenderse ante la escala de violencia delictiva que golpea el país entero. A finales de noviembre podría aprobarse la ley, estimó Torres, quien aclaró que la norma que busca ajustar detalles de otros códigos ayudaría en el porte al combate contra la delincuencia y cuestionó la falta de gestión del Ejecutivo ante las carencias que sufre la Policía Nacional. Fondo Monetario Internacional inicia última revisión de metas del acuerdo con Ecuador.
Una comisión del Fondo Monetario Internacional está en Quito para iniciar la última revisión de metas del acuerdo de crédito firmado con Ecuador. Seida Horner, jefa de la misión del FMI para Ecuador, y Jorge Salas, representante del FMI en Ecuador, lideran las reuniones. Se trata de la sexta revisión de metas de este acuerdo que fue firmado durante el mandato de Lenín Moreno y renegociado en 2021 por el presidente Guillermo Lasso. Ecuador ha firmado 20 acuerdos de crédito con el FMI desde 1961, explica José Emilio Vázquez, catedrático de la Universidad Internacional del Ecuador. Está previsto que el equipo del organismo multilateral revise el avance de las metas que debe cumplir el gobierno de Ecuador en el marco del acuerdo de crédito por $4.615 millones firmado en septiembre del 2020. Desde el viernes pasado, el fondo mantiene reuniones con autoridades del Ministerio de Finanzas. Esta semana, el equipo del multilateral también tiene previsto reunirse con organizaciones no gubernamentales. Si el gobierno de Guillermo Lasso cumple las metas pendientes del programa, el Fondo Monetario Internacional realizará el último desembolso de $700 millones en diciembre del 2022 y el acuerdo se cerraría. Si este acuerdo finaliza en diciembre, sería la segunda vez que un gobierno ecuatoriano complete un programa económico con el Fondo Monetario Internacional, explicó el multilateral. En 2001, el gobierno de Ecuador finalizó un acuerdo con el FMI. El Fondo Monetario prevé que la economía de Ecuador crezca este año 2.7% por encima del promedio regional de 1.7%, ha señalado el ministro de Finanzas Pablo Arosemena. El CNE recibió las firmas para la consulta popular que busca prohibir la minería metálica en el Choco Andino. El lunes 24 de octubre se entregaron en el Consejo Nacional Electoral 380.000 firmas para llamar a una consulta popular que busca prohibir la minería metálica en el Choco Andino del Distrito Metropolitano de Quito. La campaña Quito sin minería está integrada por varios colectivos y habitantes del noroccidente. El Choco Andino ha sido declarado por la UNESCO como la 7ª reserva del biosfera en el Ecuador y una de las 600 reservas del biosfera en el mundo. Se considera un paraíso subtropical. La campaña empezó hace unos 6 meses en el que alrededor de 1.000 voluntarios recorrieron la capital. Para lograr que se convoque a la consulta popular se necesitan 200.000 firmas, que representan el 10% del padrón electoral en la ciudad. Para ello se han realizado algunas actividades para potenciar la recolección de firmas, como la participación de varios eventos masivos. La última semana de octubre es el plazo final para la entrega de firmas. Se prevé entregar más en los próximos días. La consulta popular propuesta tiene 4 preguntas, todas relacionadas a estos acuerdos con la prohibición de la minería metálica en el Choco Andino, en distintas escalas, sea artesanal, pequeña, mediana o gran escala. Guadalupe Llori acusada de beneficiarse de contribuciones de sus colaboradores. El Comité de Ética calificó 28 pruebas de cargo y de descargo dentro del proceso de investigación que se sigue en contra de la asambleísta Guadalupe Llori, acusada por Joana Ortiz, legisladora, de beneficiarse de diezmos que supuestamente eran pagados por sus colaboradores mientras ejerció la presidencia de la Asamblea Nacional. Ortiz acusa a Llori de haber incurrido en una de las prohibiciones que contempla el artículo 163, numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que prohíbe a los asambleístas percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los que corresponden a la función de asambleísta. Esto incluye comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo. Según la denuncia, Llori había recibido aportes y contribuciones por parte de exfuncionarios y una actual funcionaria para su beneficio, quienes habrían pagado más de $700 mensuales por concepto de alquiler de un vehículo para su movilización. Calificadas las pruebas, además se abrirá la etapa de práctica y comparecencia de los testigos e involucrados en la denuncia, pero esta iniciará el próximo 7 de noviembre. Entre las pruebas calificadas para este proceso de juzgamiento constan pedidos sobre certificaciones de los vehículos y conductores asignados a Guadalupe Llori mientras ejercía el cargo de presidenta de la Asamblea. Este es el único caso que actualmente procesa el Comité de Ética.
El presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, manifestó que sobre este caso depende de los asambleístas el presentar una denuncia en contra del representante de Pachacuti y será el Consejo de Administración Legislativa quien califique el pedido si cumple con los requisitos formales. Avanzan los trabajos de obra civil en 8 zonas Metro de Quito. Como medidas complementarias al funcionamiento del Metro de Quito y ante el aumento que supondrá el flujo peatonal en las estaciones a lo largo de la ciudad, la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas avanza con actividades de obra civil en los alrededores de 8 zonas del Metro de Quito. Estas son La Pradera, Quitumbe, Cardenal de la Torre, La Magdalena, El Recreo, Solanda, Morán Valverde y El Labrador. De estas, al momento están en ejecución El Labrador con un avance del 95%, Solanda 40%, El Recreo 80%, Morán Valverde el 28%. En total son 15 estaciones las que forman parte del metro. La semana anterior, la EMOB junto a las administraciones zonales realizaron la socialización de los trabajos que se ejecutarán en los siguientes días en las estaciones de la Universidad Central y la Jipijapa, que fueron visitas puerta a puerta con los habitantes, comerciantes, empresas, instituciones educativas, transportistas, entre otros, de las zonas de influencia. Además, para reforzar, se hicieron socializaciones virtuales donde los técnicos despejaron inquietudes y dudas. De esta manera y con la finalidad de garantizar una movilidad segura y ágil para los peatones, los trabajos se realizan en la ampliación y reparación de aceras y bordillos, habilitación de cruces peatonales, construcción de rampas de accesibilidad universal, construcción de plataformas únicas. Entrevista del día. La mañana de este martes en Radio Sucesos, el coronel Olger Cortés, comandante de la Zona 1 especializada de la Policía Nacional de Esmeraldas, habló sobre la situación de la seguridad en la provincia de Esmeraldas. Importante, coronel, la labor que ustedes realizan y mencionar, ¿no?, que estas bandas no tienen el control. Además, bueno, creo que también de alguna manera con estos videos que se hacen virales buscan ese protagonismo que no se lo debe dar. Ahora, después de los hechos ocurridos el 18 de octubre en Esmeraldas, coronel, ¿qué acciones se han tomado y qué se planifica de lo que se pueda comentar a la ciudadanía para que de alguna manera pueda estar tranquila y no dejarse llevar por esa zozobra, por esa que usted mencionaba, psicosis colectiva que sí, se da y las redes sociales creo que lo magnifican y hay un tema también complejo que se debe manejar? Por supuesto, nosotros venimos ya trabajando y precisamente nosotros estamos tratando no, de hecho, lo estamos haciendo, estamos cambiando el modelo de gestión policial porque estimamos que tenemos que realizar una mixtura. Siempre la Policía Nacional tuvo esa reorientación de ser una policía comunitaria, pero pensamos que en esta situación tan compleja ya no es suficiente. Si mantenemos la situación del despliegue comunitario, tenemos un operativo que está tratando, porque también tenemos una grave situación que es la falta de denuncias. Si usted me pregunta estadísticamente, en Fiscalía diríamos que no hay denuncia de esquemas extorsivos, de lo que vulgarmente se llaman las vacunas. Entonces, pero no podemos decir que no existe, sabemos que existe y sabemos que es un delito que está impactando profundamente en la psiquis de toda una sociedad. Entonces, pero entendemos que no se denuncia. Para nosotros tratar de estimular nuevamente la denuncia, hemos generado un operativo que hemos denominado Ronda de Comercio, que son policías, una gran cantidad de policías que están continuamente haciendo presencia en las zonas comerciales de la ciudad de Esmeraldas. Precisamente el policía llega, pregunta, averigua si es que han tenido algún tipo de novedad y por medio de ello tratamos de prevenir dos cosas. Una, si encontramos en delito flagrante a alguien que está tratando de extorsionar o si de pronto podemos estimular que alguien nos denuncie de alguna forma que si es que está siendo víctima de aquella situación. Lo otro que estamos haciendo es también presentar los esquemas que tiene la ciudadanía para poder denunciar el 1800 delito, que es una figura que ha dado muchísimos resultados en otras partes del país,
que de pronto aquí no ha sido utilizado por parte de la ciudadanía, le damos esa alternativa. De esa forma, el 1-800 delito se mantiene muchísimo la compartimentación, la identidad de la persona que denuncia, y nos ayuda muchísimo a nosotros para lograr ser más efectivos en el control del delito. Ahora, sobre lo que usted menciona de casos de extorsiones, de estas famosas vacunas que se denominan, además de estas herramientas que tiene para la denuncia de los ciudadanos, ¿qué otros temas aconsejaría a las personas que de alguna manera están atemorizados, que tienen su negocio y que, bueno, no quieren ser parte de esa psicosis colectiva y cerrar, pero que quizás por precautelar sus vidas no les toca de otra? Por supuesto, pero en cambio, ceder a esa situación. Les digo, mire, este esquema extorsivo, no hay negocio lícito que resista el acceder a pagar una vacuna, porque lastimosamente en la psicología del delincuente, ellos dicen que si es que alguien pagó una vez, va a pagar 2, 3 veces, y cada vez la violencia ni siquiera es un círculo vicioso, es una espiral de violencia, porque cada vez va en aumento, ellos van a aumentar el monto, y les digo, no hay un esquema lícito, de actividad lícita que resista este esquema. Claro. Entonces necesitamos que la gente visualice que ellos son los motores de dinamización de una sociedad. Entonces necesitamos todos juntarnos, y por eso estamos presentando formas mediante las cuales ellos logren generar la denuncia, estimular esta cultura de denuncia, de tal forma de poder nosotros realmente impactar en esas estructuras. Para coronel, respecto a las muertes violentas, pasaron de 90 a más de 400 entre el año pasado y este año. ¿Cómo explicar eso? Y también, bueno, ¿qué se puede hacer para frenar esta situación? No, las causas de la violencia subyacen en nuestra sociedad. O sea, tenemos una sociedad de simplemente cuestión de patrullar, de darse cuenta, y tenemos a una sociedad que ha sido tradicionalmente relegada. Yo creo que a veces los ciudadanos ecuatorianos no visualizamos lo importante inmenso privilegio que es abrir una llave y tener agua potable, poder beber de ella. Hay muchos de nuestros conciudadanos que no tienen ese servicio, servicios básicos que consecuentemente generan salud, salubridad, alcantarillado. Necesitamos realmente regresar a ver y todos juntarnos para tratar de solucionar esas causas. De ahí también debemos nosotros bajar el consumo de alcohol. Tenemos que rehacer esos niveles de los cuales antes nos enorgullecíamos los ecuatorianos. Los ecuatorianos siempre decíamos que teníamos núcleos familiares muy fuertes. El tejido social se ha deteriorado, tenemos que rehacer ese tejido social. Recuerdo que parte de esos valores también era el esquema de respeto a nuestros mayores, respeto a nuestros padres. Entonces, y ahí hay una palabra muy importante que es el tema de corresponsabilidad, saber en dónde están nuestros hijos, qué están haciendo, pero desde luego, o sea, si tenemos que ayudarle también a esa familia a que pueda realizar ese sentido de corresponsabilidad, dándoles servicios, atendiéndoles en esas necesidades básicas que ellos están ahí necesitando. Por otro lado, Karen Sichel, asesora jurídica de la Consulta Popular, habló sobre las preguntas de la Consulta Popular. Escuchemos lo que dijo. Lo primero es saber, ¿corre el plazo para que la Corte Constitucional califique la vía de las dos nuevas preguntas que se presentaron, desprendiendo de la pregunta 6? La pregunta aquí es, ¿qué les hace pensar que al separar la pregunta y al hacer algunas modificaciones, ahora sí la Corte va a calificar esto como una enmienda constitucional que puede ir a referendo? Lo que ha ocurrido es que el presidente el 12 de septiembre presentó un pliego de 8 preguntas. La Corte Constitucional el 12 de octubre emitió su primer dictamen de procedimiento, en donde hizo su primer control, en donde básicamente nos dijo qué vía era la que cabía para efectuar estas reformas constitucionales, y determinó que 6 de las 8 preguntas podían tramitarse vía enmienda. La jueza ponente la semana anterior abocó conocimiento de la causa para efectuar el segundo control respecto de estas 6 preguntas, y respecto de este segundo momento sí existe un plazo de 20 días fatal para que la Corte emita ya no un dictamen de procedimiento, sino una sentencia de constitucionalidad. Si están corriendo estos 20 días,
por el tema de contenido. Exactamente, tienen hasta el 16 de noviembre para que emitan su sentencia de constitucionalidad respecto de las 6 que determinaron que sí podían tramitarse vía enmienda. El presidente el martes pasado envió, como usted ha mencionado, 2 preguntas que separaban la pregunta 6, original 6, sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En este primer momento, la Corte, nuevamente nos retrotraemos al inicio del procedimiento, y en este primer momento la Corte va a emitir primero un dictamen de procedimiento diciéndonos si es que esto es de enmienda o no es de enmienda. Y para este primer momento la Corte no tiene un plazo. Entonces no sabemos cuánto se tome. Creemos que como el Ejecutivo ha acoplado básicamente su propuesta a todo lo que ha dicho la Corte, es probable que la Corte diga que es enmienda, pero todavía la Corte no va a analizar si es que la pregunta es compuesta o es inductiva. Eso lo hace en el segundo momento de control. Ahora, mucha gente puede pensar que lo que se hizo con la pregunta 6 es dividirla en 2. La una que tiene que ver con las funciones del Consejo de Participación Ciudadana, las funciones electoras que tiene, y la otra sobre la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Pero tiene un fondo más importante, que quizás sea cómo se van a elegir a las autoridades que el Consejo dejaría de hacerlo. Sí, esta es una pregunta que nos permite a los ecuatorianos realmente pensar, ya no basados en la coyuntura, sino estamos pensando cómo queremos construir nuestras instituciones a futuro, cómo creemos que cómo se diseña, mejor dicho, un mecanismo de designación de autoridades que realmente busque garantizar que los mejores ecuatorianos lleguen a dirigir las entidades de control, como la Contraloría, la Fiscalía, las superintendencias. Claramente lo que nosotros hemos vivido desde la creación del Consejo de Participación Ciudadana en Montecristi es que el sistema, en vez de facilitar que los mejores ecuatorianos se postulen, ha permitido lo contrario, ha permitido que estos se vuelvan un foco de corrupción. Y esto es lo que nosotros hemos vivido por 14 años. El Ejecutivo ha propuesto una alternativa a este sistema y busca precisamente crear una alternativa que va a solventar de alguna forma o ayudar a solventar la crisis de institucionalidad que vive actualmente el país. Por ejemplo, actualmente nosotros tenemos un sistema de suplencias actualmente desordenado, completamente desordenado. Entonces vivimos escenarios como que, por ejemplo, un contralor desde la cárcel ponga a su reemplazo, porque aun cuando nosotros tenemos concursos públicos de méritos y oposición, y lo lógico sería que el suplente sea el segundo de ese concurso, la norma está hecha con trampas. Entonces, en vez de que el segundo sea el suplente, quien es el suplente es quien ganó el concurso. Y esto nos ha llevado a casos realmente lamentables en donde el contralor, como digo, desde la cárcel, ha puesto a su reemplazo. Entonces, el Ejecutivo ha analizado estas falencias institucionales y está promoviendo un sistema en donde ya no va a ocurrir esto. Entonces, en un mismo proceso de designación, se designará tanto al titular como al suplente. Y esto lo que va a generar es que le va a dar estabilidad y certeza a los ecuatorianos de al menos quiénes son el reemplazo en el caso de que el titular cese en el cargo. Y además, esto significa no concentrar tanto poder de decisión o de propuesta por parte del Ejecutivo, que es, digamos, un poco lo que se estaba cuestionando. Sí, la Corte Constitucional en su primer dictamen, en el de 12 de octubre, señaló que se estaba creando un desbalance de poderes, lo cual impedía que esto se tramite vía enmienda. Como nosotros hemos dicho, nosotros para hacer la primera propuesta nos basamos en un análisis comparado de cómo funciona el sistema de designación en otras democracias. Y lo que nosotros observamos es que en otras democracias no es raro que el Ejecutivo participe en estos procesos de nominación. La Corte ha señalado que esto no se puede hacer vía enmienda y nosotros hemos sido respetuosos y hemos alterado el mecanismo. Ahora lo que va a ocurrir es que va a haber una postulación abierta y va a haber una comisión técnica que va a poner un límite a la Asamblea Nacional. Va a ser la ciudadanía, van a ser las funciones del Estado y van a ser los académicos quienes tengan que ponerle un control al poder político y quienes le digan a la Asamblea, ok, estos son los candidatos de los que tú tendrás que nominar. Entonces, básicamente lo que hace el sistema del Ejecutivo es mezclar la meritocracia, pero también transparentar que esto es un proceso político, porque lo que vivimos en la actualidad es que tenemos un Consejo de Participación Ciudadana disfrazado de ciudadano que realmente ejerce facultades políticas. Lo que hace la propuesta del Ejecutivo es darle una facultad política al órgano político que es la Asamblea Nacional, pero con límites. Ahora, Karen, respecto a estas preguntas que planteará el Ejecutivo en esta consulta popular y el procedimiento que se dé, ¿alcanzaremos para en estas elecciones del 2023? ¿Estaremos los ecuatorianos también votando por unas enmiendas?
Sí, Verónica, los tiempos de este proceso no dependen del Ejecutivo. El Ejecutivo tenemos un cronograma y todavía estamos dentro de ese cronograma para alcanzar a las accionales. Sin embargo, dependemos también mucho de cuánto se tome la Corte Constitucional y también de cuánto se tome el Consejo Nacional Electoral. Creemos por nuestra parte que estamos dentro de los tiempos para llegar a las accionales, pero como digo, esto no es un tema que depende solamente del Ejecutivo. Opinión. Un saludo a todos quienes nos miran a través de los noticieros de Telesucesos. Hoy queremos hablar sobre una semana particular que estamos iniciando en el Ecuador, que tiene que ver con simulacros para tsunamis, terremotos y desastres naturales. A veces no nos damos cuenta de lo importante que es estar preparados, saber cómo actuar cuando la tierra tiembla, cuando se habla de inundaciones, cuando vemos que el mundo entero, por temas de cambio climático, sufre una serie de problemas. Unos por cambio climático, otro por nuevas ubicaciones de las placas tectónicas, otros por erupciones volcánicas. Ecuador es un país que está realmente muy expuesto a una serie de problemáticas. Así es que queremos a través de este espacio hacer un llamado a todos ustedes para que todos estemos conscientes de la importancia de saber ser parte de un simulacro, saber cómo actuar en momentos de crisis, saber cómo actuar dentro de una empresa, en nuestros hogares, en las instituciones educativas, en los colegios, y saber además cómo generar espacios de encuentro con nuestros familiares, si Quito, Cuenca, Guayaquil o cualquier ciudad o cualquier espacio del territorio nacional se ve abocado a una situación de este problema. Posiblemente si vivimos una erupción o vivimos un terremoto o en la costa se vive un tsunami, no va a haber líneas de comunicación activas. Por lo tanto, la familia, prepararse y decir si algo pasa, un punto de encuentro es tal lugar, la casa de tal familiar o el parque en tal zona, zonas seguras que nos permitan estar y ubicarnos fácilmente y saber cómo realmente mirar y tratar de salir adelante de temas complicados. Hemos visto las últimas tragedias en México o en otros países. México nos ha dado ejemplo. Gracias a esas alertas tempranas disminuye el grado de mortalidad. Existe mayor posibilidad de recuperación inmediata, que no exista personas que fallecen lamentablemente porque saben cómo actuar. Por eso reiteramos, es muy importante estar pendientes con los simulacros para saber cómo, cuándo, dónde actuar y qué hacer en momentos en donde exista un problema que va más allá de nuestras capacidades. Un terremoto, una tragedia de este tipo, realmente son momentos de crisis en donde debemos estar preparados para saber qué hacer, cómo actuar y cómo encontrar a las personas de nuestra familia que tanto nos importan. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en los noticieros de Telesucesos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. ¿Está el presidente enamorado de un error? Simón Espinosa Cordero. Gustave Le Bon, de gran influencia en la psicología social del siglo XIX, decía que las masas nunca han sentido sed por la verdad y adoran los errores que les enamoran. Los sumisos, los mansos, los indiferentes, los resignados son la masa, hombre masa, la muchedumbre que con su modorra hace lento el devenir social, siendo el germen de la servidumbre, de la esclavitud, de los caudillismos y totalitarismos que han cruzado la historia destrozando la dignidad humana. En cambio, los que optamos por el desarrollo individual, que proclama el triunfo de la persona sobre el hombre masa o masificado, no adoramos los errores que enamoran y defendemos las inteligencias y sistemas políticos surgidos de la Ilustración, de la Revolución Francesa y del tránsito de la civilización hacia la libertad. Sabemos entonces, número uno, que la democracia tiene que sobrevivir incluso a gobiernos malos o precarios. Número dos, que la democracia no puede vivir sin la verdad, el populismo sin la mentira, así lo decía Antonio García Trevijano. Número tres, que no corresponde a la ciudadanía convertirse en maestra escolar de sus líderes, ya que un líder democrático conoce cómo y dónde quiere llevar a un país guiándolo y dirigiéndolo con agenda responsablemente elaborada, porque ve lo que otros no ven y porque su cultura y carácter están sobre las circunstancias. En suma, cuando la ética de las convicciones supera a la ética de las responsabilidades, las buenas intenciones pueden dar peores consecuencias. Una buena persona no tiene que ser necesariamente un buen presidente. Es decir, 17 millones de ecuatorianos no podemos darnos el lujo suicida
de esperar demasiado tiempo, hundidos como estamos, en este vértice sin fondo. Son muchos años de haber sido perjudicados por gobernantes reales y espectrales. Los espectrales que se presentan como reales y los reales que operan como espectrales tras bastidores. Hay razón y derecho en el desencanto. Si la democracia no puede vivir sin la verdad, surge otra gran incertidumbre. ¿Cómo? Con la Constitución del 2008 que nos rige y prohíbe expresamente lo fundamental de lo previsto por el gobierno, este anuncia como justificada y bienvenida la estrategia de lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la escalada de violencia, el Plan Ecuador y la Ley de Asociación entre Estados Unidos y Ecuador, que está en proceso de aprobación en el Congreso de Estados Unidos. ¿No es una estrategia con ruta cerrada que se agota en el discurso? ¿Está el presidente enamorado de una ilusión que la del 2008 la desecha? ¿Es consciente de que al mantener esta Constitución, sus planes de seguridad son puro castillo de naipes y nada más? Simón Espinosa Cordero. Candidatos en Black Friday electoral, artículo de Talía Flores publicado en el portal Primicias. No califican ni para actores secundarios, pero serán los protagonistas de las elecciones del 5 de febrero del 2023. La villanía se solaza en el país, mientras Ecuador vive una emergencia ética permanente y nada hace avisorar un cambio urgente. En varias ciudades y provincias, la papeleta electoral de febrero incluirá a personajes que han sido procesados y castigados con la destitución por repudiables actos de corrupción, o echados del cargo por incumplimiento de las funciones constitucionales asignadas tras haber sido sometidos a la revocatoria del mandato. Aunque parezca una aberración, el Código de la Democracia posibilita que aquellos que hayan sido sancionados por el pueblo en las urnas puedan volver a candidatizarse para la misma dignidad en el siguiente periodo electoral. Y eso es lo que han hecho ciertos personajes, en especial quienes cuentan con movimientos políticos propios, agrupaciones de bolsillo de las que son amos y señores. Aunque tampoco falta quienes hayan recibido el respaldo de organizaciones más grandes, en las que son los dirigentes y no las bases los que deciden a quién apoyar. Para las elecciones seccionales del próximo año hay candidatos con grillete, una medida sustitutiva que evidencia que están bajo investigación de la justicia, por lo que su intervención en una elección popular es una vergüenza para la democracia y una afrenta para los ciudadanos honestos. En el caso del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, cuya sentencia acusatoria no está ejecutoriada, ninguno de sus contendientes a la carrera electoral se atrevió a presentar apelación alguna para impedir su inscripción en busca de volver al municipio del Distrito Metropolitano. Ni siquiera aquellos que propiciaron su remoción, ya sea como concejales o abogados acusadores, en una batalla que duró varios meses y llenó de zozobra e inestabilidad a la capital, movieron un dedo para impedir su postulación. ¿Por qué no lo hicieron? ¿A qué le temen? Ojalá respondieran a sus electores, que querrán saber el porqué de esa ambigua conducta. A la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, devenida en intensa tiktokera, un siniestro acuerdo político en la Asamblea Nacional le otorgó amnistía, por lo que los procesos judiciales en su contra fueron anulados y el grillete que portaba retirado, permitiéndole terciar por la reelección. Su caso grafica lo que es la política ecuatoriana cuando las mayorías negocian ventajas para satisfacer sus ambiciones personales y grupales a espaldas del pueblo. El oficialista Van, Pachacuti y unos independientes ofuscados pactaron con el correísmo. Y claro, con Izquierda Democrática, a cuyos dirigentes les está fallando el instinto político al punto de ceder Pichincha a sus contradictores. Pagarán la factura electoral. En la papeleta de febrero estarán también candidatos a quienes, por esos misterios que tiene la política de trastienda, les borraron de manera oportuna glosas millonarias. Es el caso de la candidata a la prefectura del Guayas por la Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, a quien el Tribunal Contencioso Administrativo anuló en agosto pasado una glosa por 41 millones de dólares que la Contraloría estableció en su contra por la compra-venta de terrenos del ISFA en el Parque Samanes, cuando fue ministra de Ambiente en el 2016. Como candidato a la alcaldía de Quito por la Revolución Ciudadana,
está Pavel Muñoz, quien renunció a su curul como asambleísta por Pichincha. Muñoz tiene una glosa civil confirmada, pero impugnada por $15.087.861 de la época en que fue secretario nacional de planificación y miembro del directorio de TAME EP. Él ha dicho que se trata de una barbaridad jurídica, por lo que el TCA ha dado de baja la impugnación. En Chone, Manabí, el candidato de la misma Revolución Ciudadana, Humberto Vera Delgado, tiene una sanción administrativa y su coidiario Leonardo Orlando, candidato a prefecto, una glosa civil por $3.795.140 que ha sido impugnada. La candidata a la alcaldía de Durán por UNES, Alexandra Arce, tiene en la Contraloría una responsabilidad civil culposa. En el Oro, la Corte de Justicia habría negado la apelación a la acción de protección interpuesta por Carlos Falqués Batallas, candidato del Partido Social Cristiano a la alcaldía de Machala, por glosas determinadas por la Contraloría. Falqués dejó su curul para terciar una vez más por la alcaldía de Machala, al frente de la cual estuvo en 2 ocasiones anteriores. El caso más emblemático del regreso a las urnas ocurre en Loja, donde José Bolívar Castillo, quien fuera destituido de la alcaldía mediante un proceso revocatorio con una votación del 70.85%, hoy está de vuelta y terciará en febrero. En el colmo de las aberraciones electorales, la alianza Creo, Avance y Construye, ex Ruptura, inscribió como candidato para alcalde de Muisne a un sentenciado por asesinato. Tras el escándalo nacional, la Junta Provincial Electoral de Esmeraldas le habría dejado fuera de las elecciones, pero aún hay dudas. El sujeto cuenta con abogados caros. Por Dios, no humillen al país. En varias ciudades y provincias la gente se lamenta por los candidatos que se han inscrito. Esperaban nombres más solventes, pero en realidad, para ser candidato no hay estándares de calidad. Faltan más de 2 meses para que inicie la campaña de manera oficial, pero los candidatos están en una suerte de Black Friday electoral, sobre todo quienes están en el poder local y cuentan con recursos, gente e impunidad que les cobija. No hay autoridad electoral que haga respetar las leyes. En Ecuador se llega al poder cabalgando al lomo de las mentiras más absurdas y haciendo regalos anticipados, unas baratijas para un pueblo carente de todo. Se compra el voto con total impudicia. La democracia es un fiasco. Artículo de Tarea Flores publicado en el portal Primicias. El coronel Calle se fue por hablar demasiado. José Hernández, 4 Pelagatos. El coronel William Calle fue trasladado de Esmeraldas tras su entrevista con FM Mundo, que 4 Pelagatos comentó. Este traslado es un castigo evidente porque, como él mismo admitió, solo llevaba 20 días como comandante de la policía de la subzona 8 en Esmeraldas. Su diagnóstico no cayó bien a sus superiores. Un oficial cierra la boca o habla como lo hizo en Teleamazonas el general y comandante de la Fuerza de Tarea Conjunto en Esmeraldas, Alexander Leboyer. En claro, el problema que tuvo el coronel Calle con sus superiores pasa por la forma de nombrar los factores, los actores y las dificultades en el combate a las bandas delincuenciales en Esmeraldas. El general Leboyer sigue la línea ortodoxa de los militares en este tema: minimizar los datos del problema, endosar la responsabilidad a Colombia y reiterar que los narcotraficantes, los delincuentes y los antipatria no les van a vencer. Vieja línea de comunicación que pone en el centro del problema a un enemigo exterior y cree resolver un dilema aludiendo la valentía, una generación victoriosa, dijo el general, de las Fuerzas Armadas. Se entiende que a los militares no les gustó el discurso del coronel Calle, que volvió complejo lo que para el general Leboyer es simple. De hecho, en la entrevista dijo, en forma contundente, no compartir su criterio. En ese punto es obvio que el gobierno privilegia la línea de comunicación del general Leboyer a la del coronel Calle. Sin embargo, el general tuvo problemas en la entrevista para deconstruir el relato que plantó el coronel. Según él, no hay 1000 tiguerones en la cárcel, sino 300, y no hay 3 o 4000 en las calles. ¿Cuántos hay? Él no sabe, y esas estadísticas, dijo, las maneja la policía. Calle habló del contexto de miseria que hay en Esmeraldas, barrios sin agua, sin luz, sin cámaras,
sin centros de rehabilitación. Son datos que ayudan a entender la complejidad del problema de la violencia en Esmeraldas y que muestran la inacción de las autoridades locales. En realidad también es elocuente en Guayaquil. El general Le Boyer ignoró esos factores internos y volcó el problema enteramente sobre Colombia. La delincuencia migra, dijo. Desde hace décadas ese es el discurso de las Fuerzas Armadas en la frontera norte del país. ¿Quién puede dudar de que policías y militares están trabajando denodadamente para blindar las fronteras y evitar el paso de la droga? Pero es iluso pensar que basta la presencia militar para blindar el paso de los narcos mexicanos, colombianos y ecuatorianos, cuyo negocio millonario depende de llevar esa droga a las costas ecuatorianas. Sin duda, se requieren equipos de altísima tecnología para vigilar la frontera y es dable pensar que el gobierno ya pensó en eso en el plan de seguridad que el presidente Lasso anunció en su entrevista con TC Televisión. Decir que la frontera sigue siendo porosa es faltar a la verdad o no. Decir que ya está blindada es una mentira piadosa. El coronel Calle y el general Le Boyer han planteado sin proponérselo dos formas de informar sobre el problema de la inseguridad en el país. Una es hablar de los actores, del contexto, de las dificultades logísticas, tecnológicas, presupuestarias que tienen acumuladas las Fuerzas Armadas y la policía que necesitan ponerse al día. Y por supuesto, como lo dijo el coronel, la necesidad urgente de construir un frente de instituciones y autoridades, las locales y las nacionales, sin politizar el tema. La otra es construir discursos insustanciales como lo hizo el general Le Boyer. ¿Fue tremendista el coronel Calle? Puede ser. Y el gobierno y sus superiores en la institución policial pueden considerar que ese no es su papel. ¿Fue anodino el general Le Boyer? Lo fue. Y ese es el papel que debe jugar un militar en ese cargo en un momento tan sensible y dramático para el país. Que el coronel Calle haya sido sancionado por lo que dijo y que el general Le Boyer no tenga problema alguno por lo que dijo, prueba una cosa, que el gobierno, lejos de asumir el dilema de comunicación que plantea la inseguridad, escogió, mientras trabaja en silencio, la política del avestruz. Y esa no es la vía. La prueba es el general Le Boyer, que no convenció ni a sus entrevistadores. José Hernández, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. Ucrania estaría lista para utilizar una bomba que difunde material radiactivo en su territorio y luego culpar a Rusia. Así lo afirmó sin la mínima evidencia el ministro de Defensa ruso durante una llamada este domingo con Lloyd Austin, el jefe del Pentágono y homólogos europeos. Además, el lunes, el ejército ruso dijo que sus fuerzas están listas ante un posible uso de tal arma, conocida en inglés como bomba sucia. Como resultado de la provocación de la bomba sucia, Ucrania espera intimidar a la población local, aumentar el flujo de refugiados y presentar a Rusia como un terrorista nuclear. Inmediatamente Occidente y Kiev rechazaron tal acusación como transparentemente falsa y acusaron al Kremlin de intentar una escalada del conflicto. El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que se revelará cualquier intento ruso de utilizar la acusación como pretexto para aumentar los ataques, y el presidente ucraniano pidió una respuesta internacional unida. Si Rusia llama y dice que supuestamente Ucrania está preparando algo, significa una cosa: Rusia ya ha preparado todo esto. No hay evidencia de que Ucrania, que renunció a sus armas nucleares en los años 90, tenga material radiactivo en su arsenal militar. El Instituto para el Estudio de la Guerra descartó la acusación de Rusia como una estrategia de distracción diseñada para intimidar a los aliados de Ucrania y dividir la OTAN. Angélica Herrera, Voz de América, Washington. Tras una ceremonia en el Palacio de Buckingham con el rey Carlos, Rishi Sunak ha sido investido primer ministro de Reino Unido. Toma el relevo de Liz Truss tras uno de los periodos más turbulentos de la historia moderna británica. El nuevo líder prometió aportar estabilidad e integridad, cualidades de las que sus dos predecesores inmediatos habían sido acusados de carecer. Uniré a nuestro país no con palabras, sino con acciones.
Trabajaré día a día para cumplir con ustedes. Este gobierno tendrá integridad y profesionalidad a todos los niveles. La confianza se gana y yo me ganaré la suya. Antes, la ya ex primera ministra Liz Truss habló por última vez en el exterior de Downing Street. Solo duró 50 días en el cargo y se vio obligada a dejarlo por sus catastróficas políticas económicas. Estoy deseando pasar más tiempo en mi circunscripción y seguir sirviendo al suroeste de Norfolk desde el banquillo. Nuestro país sigue luchando contra la tormenta, pero yo creo en Reino Unido, creo en el pueblo británico y sé que nos esperan días más brillantes, dijo Truss. Esos últimos 50 días sumieron a Reino Unido y al Partido Conservador en el poder en una situación desesperada. El principal reto de Sunak es revertir la suerte de ambos antes de las elecciones generales de dentro de 2 años. En su primer discurso ante la Cámara de Diputados, la nueva primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha querido dejar claro que su país seguirá siendo un firme aliado de la Unión Europea y de la OTAN. La victoria de su partido ultranacionalista, Hermanos de Italia, despertaba muchas incógnitas en Bruselas. Su coalición cuenta con 2 socios cercanos al presidente ruso, Matteo Salvini y Silvio Berlusconi. Ceder al chantaje del gas de Vladimir Putin no resolverá el problema, sino que lo agravará, ha asegurado. Quienes desde el exterior dicen querer vigilar a Italia no me están faltando el respeto a mí o a este gobierno. Se lo están faltando al pueblo italiano, que no tiene que aprender lecciones de nadie. Italia es miembro de pleno derecho de Occidente y de su sistema de alianzas. La OTAN garantiza a nuestra democracia un marco de paz y seguridad. Y es tarea de Italia contribuir plenamente a él. La libertad tiene un coste. Italia continuará siendo un socio fiable en el seno de la Alianza Atlántica, empezando por su apoyo al valiente pueblo ucraniano, que se opone a la invasión de la Federación Rusa. En cuanto a la cuestión migratoria, ha anunciado que pedirá a los 27 retomar el plan que preveía el bloqueo de salidas de barcos del norte de África. No pretende, ha dicho, cuestionar el derecho de asilo de quienes huyen de la guerra, sino evitar que sigan mandando los traficantes. Meloni tiene asegurado el voto de confianza en las 2 cámaras en las que su coalición tiene mayoría. Una de las minas de litio más grandes de Europa abrirá en Francia en 2027. Lo anunciaba este lunes el grupo francés de minerales industriales Imerys. El proyecto denominado Émilie, ubicado en Beauvoir, en el Macizo Central, cuenta con el apoyo del gobierno galo. La explotación de este yacimiento debería ayudar a Europa a producir por sí misma baterías para coches eléctricos y a deshacerse de su dependencia de China. De él se podrían extraer 34.000 toneladas de hidróxido de litio cada año, suficiente para equipar el equivalente a 700.000 vehículos eléctricos. De los 10 proyectos europeos de explotación de litio, el de Imerys es el segundo, por detrás del de Vulcan en Alemania, basado en la explotación de aguas geotérmicas del Valle del Rin. El pasado enero, Serbia enterraba el proyecto del grupo australiano Rio Tinto, que quería explotar el mayor yacimiento de litio de Europa. 3 meses antes de las elecciones presidenciales, el gobierno serbio finalmente cedía a la presión de los habitantes de la zona y a los ecologistas, que denunciaban desechos tóxicos. En Portugal, el proyecto minero Mino do Barroso del grupo británico Savannah Resources también es muy polémico, principalmente por cuestiones de consumo de agua. Un reto para generaciones. Así se ha presentado la tarea de apoyar y reconstruir Ucrania en la conferencia celebrada en Alemania. La presidenta de la Comisión Europea ha anunciado que la UE contribuirá hasta con 1.500 millones de euros al mes el año que viene. No tenemos tiempo que perder. La escala de destrucción es asombrosa. El Banco Mundial calcula los costes de los daños en 350.000 millones de euros. Sin duda, esto es más de lo que un país o una unión pueden proporcionar por sí solos. Necesitamos a todos manos a la obra.
El canciller alemán ha comparado el compromiso con Ucrania al plan lanzado por Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial para reconstruir Europa. Eso es lo que está en juego aquí, nada menos que crear un nuevo plan Marshall para el siglo XXI. Una tarea generacional que debe comenzar ahora. La recuperación, reconstrucción y modernización de Ucrania será un desafío para generaciones que requerirá la fuerza combinada de toda la comunidad internacional. Pero también es una oportunidad para las generaciones venideras si lo hacemos bien. Los bombardeos aéreos no han cesado en Ucrania desde que Rusia lanzó su invasión en febrero. Los objetivos incluyen tanto infraestructuras militares como civiles, entre ellas muchos bloques de viviendas. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.